¿Por qué? Porque esta iglesia sin cada uno de nosotros no existiría. Pero cuando tú y yo caminamos cada día manteniendo nuestra fe en Cristo Jesús, usted y yo nos convertimos en motores de fe para cada uno de nuestros hermanos. Amén. Entonces, mis amados, es de sumo gozo. Amén. Pero también damos gracias a Dios por la vida de los amigos. Amén. Los amigos que en esta mañana también están en este lugar. Amigo, bienvenido. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la iglesia, a la familia de Cristo Jesús. Esa familia que fue comprada a precio de sangre, pero que también ese precio hoy está activo para que tú también pertenezcas a esta familia. Amén. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 al versículo 14. Y dice la palabra de Dios: en el tiempo vosotros, leo nuevamente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, sello de propiedad. Y vamos en esta mañana a estar atentos a lo que el Señor quiere hablar por medio de su Espíritu Santo y de su palabra a nuestras vidas. Y en esta mañana quiero hablar algo sobre lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido el agente primario en lo referente al ministerio de la palabra a través de los siglos. La Escritura declara claramente la deidad. Él obra en coigualdad, coeternidad y coexistencia como una unidad en la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo es el autor tanto del Antiguo Testamento como también del Nuevo Testamento. Por lo tanto, en estos aspectos vemos al Espíritu Santo que obra en la iglesia con una personalidad definida. Amén. Es dado a la iglesia para garantizar el ministerio de Cristo crucificado, que sea continuamente proclamado y verificado en todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, para hablar de ese sello de propiedad del Espíritu Santo de Dios, vamos a mirar qué significa el sello del Espíritu Santo. ¿Y qué es un sello? Usted y yo de pronto tenemos claridad de lo que significa un sello. El sello es la garantía, la propiedad legítima de algo, ¿verdad? Cuando usted toma, por decirlo así, un ejemplo, un envase en su mano de alguna bebida, usted lo identifica ¿por qué? Por el sello de propiedad que hay en él. Entonces, es el sello de propiedad. De igual manera, cuando usted y yo venimos a Cristo Jesús, obtenemos un sello, y ese sello es el sello de propiedad que nos identifica como hijos de Dios. Ahora, ese sello debe ser un sello original, que no puede ser alterado, ni puede ser de pronto fingido. Debe ser un sello original. Cuando usted tiene una propiedad, hablando de bienes raíces, y usted va a vender esa propiedad,
usted tiene que ir y hacer un procedimiento para que sus documentos obtengan un sello de garantía y de propiedad por lo que usted va a vender o por lo que usted va a comprar. Si usted tiene una propiedad y si hasta este momento usted la compró y no cumplió con los requisitos establecidos por los estándares de gobierno, usted no es legítimamente propietario de su bien. ¿Cómo así? Compraste una casa, pero no fuiste a hacer la escritura, no fuiste donde el notario, que es la persona encargada para que él haga este trámite, y luego de eso tienes que ir a otra entidad que es Instrumentos Públicos y autenticar dicho documento para que él sea que tenga validez, que tú tengas seguridad de lo que realmente tienes. Si de pronto no los has hecho, ¿qué sucede? Tú dices, yo soy el dueño de ello, pero como ha sucedido en muchas partes o has escuchado en muchos momentos, que después de muchos años o de mucho tiempo han aparecido herederos de la propiedad que tú creíste que habías tenido. ¿Sabes por qué? Porque no tuviste un sello legal que garantizara lo que tú habías comprado. Ahora, para yo tener ese sello del Espíritu Santo de Dios, tienen que haber también ocurrido algunos aspectos en mi vida. ¿Como cuáles? ¿Qué dice la palabra del Señor? En Efesios capítulo 1. En él también vosotros habiendo oído. ¿Qué sucedió primero? Para que ese sello del Espíritu Santo de Dios fuera colocado en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios? El que no haya sido sellado, escuche esto, no es hijo de Dios. Porque lo que garantiza la propiedad, lo que garantiza la seguridad de que yo sea salvo y sea un hijo de Dios, es el sello del Espíritu Santo. Así que si usted no está seguro de que no está sellado por el Espíritu Santo, necesita revisar su conversión en esta mañana y tener un arrepentimiento genuino, si quieres ir al cielo y si yo quiero ir también a las moradas eternas. Ahora, entonces viene por el oír. Alguien habló a nuestras vidas, alguien habló a tu vida de Cristo Jesús. ¿Habló de qué? De la palabra de verdad. La palabra de Dios no es un cuento. La palabra de Dios no es una fábula. La palabra de Dios no es como muchas personas han pensado y dicen, es que yo creo y no estoy de acuerdo con lo que dice la palabra. Es que a mí no me parece con lo que dice la palabra. No es lo que yo creo ni lo que a mí me parece. Es que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios es real, amigo. La palabra de Dios es verdadera, hermano. No es que usted y a mí me parezca que eso no está bien o que esto no está bien. No es como usted y yo queramos, es como Dios lo ha establecido en la palabra. Entonces ese sello viene cuando usted ha oído la palabra de verdad. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que la palabra de Dios trasciende en nuestras vidas. Muchos creen y piensan que el evangelio o el seguir a Cristo Jesús no tuvo un costo ni un precio. El ser cristianos y el que usted y yo hoy fuéramos redimidos de nuestras culpas y de nuestros pecados tuvo el costo más
grandioso sobre la faz de la tierra que puede haber tenido cualquier cosa o objeto que usted se imagine que tenga el costo más valioso. La vida y el alma de un ser humano no tiene precio sobre la faz de la tierra. No la puedes comprar con el dinero de la persona más rica sobre la faz de la tierra. No la puede comprar el magnate más grande que haya sobre la faz de la tierra. Solamente la compró Cristo Jesús a precio de sangre, únicamente y para siempre. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento, los reyes, cuando firmaban un edicto o una ley o una orden, esa orden, ese edicto debía ser sellado por el rey para que tuviese validez. Si alguien iba a un pueblo, a un lugar para dar una orden y esa carta que iba en sus manos no estaba firmada con el anillo del rey, no era válido. Tenía que tener allí ese sello del anillo del rey. Ahora, para que usted y yo seamos propiedad de Dios, se requería de que tuviésemos un sello, y ese sello es el del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que fuésemos propiedad privada de Dios. Para que fuésemos propiedad privada, escuche esto, propiedad privada de Dios. ¿Usted sabe lo que es una propiedad privada? Que usted no puede entrar a ella sin ser autorizado por dicha persona. Cuando usted y yo hemos oído esa palabra de verdad, pero ahora no solamente basta con oír la palabra, no solamente basta que alguien te haya dicho que Cristo te ama, no solo basta con tú haber escuchado un mensaje por la radio, no solamente basta con haber tú escuchado muchos sermones en el templo, no solamente basta con haber escuchado la palabra de Dios en muchos lugares, en las esquinas, sino que hay algo importante que tenemos que hacer para que ese sello venga sobre nuestras vidas, y es haber creído. Si no creemos, no hay sello. Necesito haber creído, tener la certeza, tener la seguridad que solamente a través de Cristo Jesús mi vida ha sido redimida de mis culpas. Que solamente a través de Cristo Jesús yo puedo tener entrada ante el Padre. Que solamente a través de Cristo Jesús es la puerta que me lleva al cielo. Entonces, tú puedes haber escuchado muchas veces, en muchas circunstancias. Amigo que estás aquí en esta mañana, damos gracias a Dios porque tú escogiste el mejor lugar para venir en esta mañana. ¿Sabes por qué? No el oír palabra de hombre, no el oír pensamiento de hombre, sino el oír la palabra de vida, la palabra que transforma, la palabra que cambia, la palabra que da esperanza, la palabra que trae solución al problema en el cual tú estás pasando o en el cual tú te encuentras, que es estar separado de Cristo Jesús, que es estar distanciado del Dios de la gloria. Pero tú hoy has venido a oír esa palabra, y esa palabra es una palabra de verdad. Esta palabra que hoy escuchas no es una palabra efímera y pasajera. Esta palabra no es una palabra que se la lleva el viento. Esta palabra que hoy es implantada en tu corazón, esta palabra que hoy Dios siembra en tu corazón,
esa palabra quedará allí y un día ella te juzgará y me juzgará a mí también. ¿Cuándo? En el día postrero. Porque Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? El cielo que vemos un día desaparecerá, esta tierra un día desaparecerá, pero la palabra de Dios trascenderá a la eternidad con aquellos. Con todos los seres humanos trascenderá esta palabra. Esta palabra no se va a acabar. Esta palabra culminará y terminará en la eternidad por los siglos de los seres humanos. Bendito es el nombre del Señor. Juan capítulo 12 versículo 48 dice: el que me rechaza, dijo Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue un día. ¿Quién le juzgará? La palabra que he hablado, ella misma le juzgará en el día postrero. Esta palabra que para muchos no es verdad, que para muchos la ignoran, que para muchos no le dan la importancia. Esta palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, ella nos juzgará en el día postrero, según hayan sido nuestras obras. Ella un día, conforme a nuestro vivir sobre esta tierra, nos juzgará. ¿Cuándo? En el día del juicio, cuando estaremos delante de Dios, grandes y pequeños, y los libros sean abiertos, y allí en aquellos libros estará tu nombre y estará mi nombre, y estará escrito todo lo que tú y yo hicimos sobre esta tierra, todo lo que tú y yo muchas veces ignoramos la palabra, desobedecimos la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque fue más importante escuchar la palabra de un hombre, porque fue más importante escuchar el concepto de un filósofo, porque fue más importante escuchar el concepto de un hombre mortal que escuchar la palabra del Cristo de la gloria. Pero nunca olvides que el que cree en la palabra de verdad, en el Cristo de la gloria, es sellado con un sello de propiedad. Y hoy todos aquellos que hemos creído en esta palabra, que es verdad, que es viva, que es cortante más que espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que ella trasciende hasta lo más profundo de nuestra alma, hemos sido sellados y hoy somos propiedad del Dios eterno. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hoy tú tienes la prioridad, el privilegio de poder entrar ante su presencia, de poder tener comunión directamente con el Padre. Hoy ya tú no haces parte de un pueblo que está alejado y distanciado de Dios, sino que haces parte de un pueblo, de un real sacerdocio, de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz inmarcesible. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, entonces, este sello se obtiene habiendo creído en Cristo Jesús. Cuando obtenemos este sello, obtenemos seguridad y salvación en nuestras vidas. Seguridad y salvación en nuestras vidas. Ahora la pregunta es: ¿qué tan seguro estamos de haber sido sellados?
¿Cuál es la prueba de que realmente soy sellado por el Espíritu Santo de Dios? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. ¿Cómo estar seguro si estoy sellado por el Espíritu Santo de Dios? Si realmente he creído en el Cristo de la gloria. ¿Sabes por qué? Porque no solamente basta con decir Dios te guarde, que Dios tenga misericordia, que Dios te proteja, sino es mucho más allá de pronunciar el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que no debemos tomar su nombre en vano. Pero hoy en este tiempo es lo que usted se encuentra con la mayor parte de personas de diferentes religiones. Dicen que ellos aman a Dios, que ellos conocen a Dios, pero ¿sabes qué? Hay una gran diferencia en pronunciar el nombre de Dios y hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo de la siguiente manera: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizaba, en tu nombre echaba fuera demonios, en tu nombre imponía las manos sobre los enfermos y eran sanados. Pero ¿sabes cuál va a ser la respuesta de Dios para aquellos? Yo no los conozco. Un día estaremos delante de Dios. Y aquel que no haya tenido el sello de garantía, de propiedad y de seguridad, que haya tenido un arrepentimiento genuino, no solamente de labios, sino de corazón sincero, un día estaremos delante del Dios Altísimo. Y entonces allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será que aquel que se cree una persona muy fuerte temblará y llorará delante de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchos están engañados, porque creen que solo basta con pronunciar el nombre de Dios, con decir Dios te guarde, que Dios tenga misericordia, que Dios te proteja, que Dios te acompañe, que Dios vaya contigo. Pero sus obras son obras de impío, son obras abominables delante de Dios, son obras que no identifican a una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios. Serán aquellos que un día su respuesta será: no te conozco, nunca les vi. ¿No te acuerdas de mí? No, no me acuerdo de ti. Como quizás cuando tú te encuentras con alguien y de pronto tú te encuentras con esa persona y tú dices: uy, ¿será que él se acuerda de mí? ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y la persona se queda ahí y tú le dices: ¿no te acuerdas? ¿No te acuerdas de mí? No, discúlpame, ayúdame a hacer memoria porque no me acuerdo. No me acuerdo. Y tú estabas esperanzado de que él te diera un abrazo, de que él te dijera: ay amigo, teníamos años que no nos encontrábamos, teníamos tiempo que no nos veíamos, cuánto gozo tengo de volverte a ver. Pero la respuesta es: no, nunca te conocí. ¿Sabes por qué? Porque quizás nunca en el corazón de él dejaste algo significante para que él te recordara. Así también pasa en nuestras vidas. Hemos tomado el Evangelio como muchos los han tomado, sin ninguna importancia, sin ninguna responsabilidad, sin ningún principio. Pero ¿sabes qué? Un día
seremos juzgados por ellos. Y ya no habrá oportunidad, ya no habrá vuelta atrás. Hoy hay tiempo de pedirle a Dios que nos perdone, que tenga misericordia y que nosotros enderecemos las sendas torcidas por la cual andamos, antes que sea demasiado tarde para nosotros. Entonces vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, y dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si os sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha eso. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas escucha esto: mas los que realmente tienen el sello, los que son genuinos, los que han creído de verdad, deben dar estos frutos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Más claro? ¿Entendió lo que la palabra del Señor dice? ¿Comprendió lo que es realmente estar sellado con el Espíritu Santo de Dios? ¿Comprueba usted si tiene este sello o no lo tiene? ¿Cómo lo sabe? ¿Estás andando conforme a la carne o conforme al Espíritu? Si ando conforme a la carne, no tengo el sello original del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el sello del Espíritu Santo de Dios da una fragancia de santidad, da una fragancia de Dios, porque sus frutos son frutos dignos de arrepentimiento. Pero la fragancia que produce la carne es una fragancia de pecado, es una fragancia de inmundicia, es una fragancia que para el mundo que no ha creído en Cristo Jesús les huele a bien. Sienten un olor grato, agradable, pero para los que hemos sido sellados, ese olor repugna a nuestro olfato. Ese olor te hace sentir putrefacción en tu vida espiritual. Entonces, estos placeres de la carne tienen que hacernos sentir en nuestras vidas ¿qué? Desprecio. Como lo dijo el apóstol Pablo, todo lo he estimado, ¿por qué? Por basura, por pérdida, por amor a Cristo Jesús, por una fragancia grata, por un perfume glorioso, por un aroma deleitable. Pero ahora la pregunta es: si yo he sido sellado por el Espíritu Santo, ¿por qué en mi vida
hay cosas carnales todavía. ¿Por qué todavía aborrezco a mi hermano? ¿Por qué hay rencor hacia mi hermano? En esta mañana el Espíritu Santo de Dios te dice: ve y perdona a quien tengas que perdonar, para que tu sello sea un sello auténtico el día de tu redención. Pero ¿por qué yo miento? Un sellado por el Espíritu Santo de Dios no puede ser un embustero, discúlpeme en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque la mentira es del diablo, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Un sellado habla con verdad. Si algún día necesitas algo, háblalo con la verdad. No uses las estrategias del enemigo. No uses las armas de Satanás, porque tú eres propiedad de Dios y la propiedad de Dios se respeta. La propiedad de Dios no entra Satanás para usurparla. ¿Sabe dónde entra? En aquellos que no han tenido un arrepentimiento genuino delante del Señor. Escucha, iglesia. Muchas veces no nos gusta escuchar estas palabras, y quizás tú no seas el único. Cuando Jesús predicaba, parte de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Jesús les dijo: las palabras que yo doy son palabras que producen vida. No son palabras carnales. Mis palabras son vida y son palabras de verdad. Y dice la palabra del Señor que muchos de los que le seguían se regresaron, no quisieron ir con él. Quizás muchos de los que son seguidores de Cristo se han regresado porque le han dicho: no puedes tener dos mujeres, porque ellos quieren tener 2 y 3. Muchos le han dejado porque la palabra de Dios dice que debemos vivir una vida de santidad, pero muchos quieren vivir una vida de perversidad y de deseos carnales. Entonces vuelven atrás. Pero Jesús le dijo a los 12 discípulos, les dijo: si ustedes quieren, también váyanse. Pero hubo alguien que dijo: Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si tú eres la fuente inagotable? ¿A quién iremos si solo en ti hay esperanza para nuestras almas? ¿A quién iremos si solo en ti encontramos redención por nuestros pecados? ¿A quién iremos si fuera de ti nada somos, Señor? ¿A quién iremos si tú eres el pan de vida? ¿A quién iremos si tú eres la luz que alumbra nuestro camino? Quizás muchos prefieren dejar ese sello por las cosas de este mundo. Escucha esto en esta mañana, iglesia. Este tiempo corto terrenal sobre esta tierra no es comparado con la eternidad, que es por los siglos de los siglos. Las migajas que este mundo ofrece de placer no son comparadas con la gloria eterna. Cuando dijo el apóstol Pablo, cuando fue al tercer cielo y dijo lo siguiente, no sé si fue en el espíritu o si fue en una visión que estuve, pero lo que sí les puedo decir es que es indestructible. No lo puedo expresar, no puedo decir cómo es un mar de cristal.
No lo puedo decir con palabras humanas. No puedo decir cómo son las calles de oro en el cielo, porque no hay palabras humanas que puedan expresar la gloria de Dios. No hay palabras humanas que puedan expresar lo que Dios tiene para nosotros, para aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Oh, Shabaque, reverebe, kenda, raba, Shabaque. ¿Por qué vender tu propiedad? ¿Por qué vender tu identidad, iglesia? Venderlo por un momento de placer. Venderlo quizás por mantener tu prestigio. Venderlo quizás por mantener supuestamente tu buen nombre. Venderlo supuestamente por mantener tu título académico. ¿O será mejor mantener ese sello intacto, guardado, preservado para el día de la redención? En esta tierra todo es pasajero y efímero. En esta tierra toda ilusión termina. En esta tierra toda alegría termina. Pero lo que no termina es la eternidad del ser humano, porque ella no tiene tiempo ni fin. Y esa eternidad es estar en la presencia de Dios, que es el mejor lugar donde usted y yo debemos pasar la eternidad después de haber partido de esta tierra. Mantén tu sello, mantengamos el sello. Dejemos todas aquellas cosas que no nos identifican como una propiedad de Dios. Dejemos la mentira, dejemos la chismosería, porque el chisme no edifica. El chisme lo que hace es destruir la vida del prójimo. El chisme lo que hace destruir es las familias. El chisme lo que hace es destruir las relaciones. Pero el amor, el verdadero amor, cubre multitudes de pecados. Brindémosle amor a nuestro prójimo. Toda maledicencia, todas palabras que no son las palabras de un hijo de Dios, aquellas palabras corrompidas, aquellas palabras ásperas, aquellas palabras que un día estuvieron en tus labios, pero cuando eras aquel viejo hombre, pero ahora que sos una nueva criatura, y ahora que soy una nueva criatura en Cristo, mis labios deben profesar palabras que produzcan esperanza y vida en el que las escucha. Mis labios deben ser abiertos para pronunciar palabras que lleven al que lo necesita una palabra de aliento y de fortaleza, no una palabra de vituperio, no una palabra de injuria, no una palabra de calumnia. Cuando vengan esos pensamientos a nuestras vidas, repréndelos en el nombre de Jesús, porque tú y yo hemos sido santificados delante del Señor, y usted y yo somos un pueblo apartado de aquel pueblo que no ha creído en Dios. Y la diferencia es de un pueblo arrepentido a un pueblo que no ha creído es en sus acciones. Y si sus acciones aún no te identifican como un hijo de Dios, revisemos nuestra conversión. Revisemos realmente si somos cristianos o si aún todavía necesitamos realmente un arrepentimiento genuino. Dejemos la gritonería. Quizás hay algunos momentos en que nos impacientamos con nuestros hijos. Por más que me impaciente,
Por más que tú cojas rabia, la palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. El Espíritu Santo de Dios nos da el dominio propio. ¿Por qué muchas veces entonces sobrepasamos los límites? ¿Sabes por qué? Por algo que vamos a mirar ahorita. Que en el momento en que nosotros muchas veces actuamos incorrectamente, perdemos nuestro horizonte, perdemos nuestra guianza, perdemos nuestra dirección, que es lo correcto, ir y pedir perdón. Así sea tu hijo de 4 años. Efesios capítulo 5 dice: no contritéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Cómo contrito el Espíritu Santo de Dios? Cuando vivo en los deseos de la carne, cuando vivo llevándole la contraria a Dios. Escucha, iglesia, ser cristiano es mucho más, dice la alabanza. Contritar el Espíritu Santo de Dios es no reflejar los frutos del Espíritu Santo en mi vida. Cuando yo reflejo los frutos de la carne, contrito el Espíritu Santo de Dios. Cuando yo vivo en mentira, en engaño, en gritando, chismoseando, cuando yo coloco mi fe primeramente en el brujo que en Dios, contrito el Espíritu Santo de Dios. Cuando la vida de una persona cae en adulterio, contrita el Espíritu Santo de Dios. Ahora escucha esto. ¿Cómo sé? ¿Quién es el primero en saber si ha contritado el Espíritu Santo de Dios? Uno mismo. Tú mismo sabes cuando has contritado el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? Tu espíritu se entristece. Sientes un dolor profundo en tu ser y en tu alma. Si tú en algún momento has fallado a Dios y no has sentido un dolor en tu alma, no has sentido angustia en tu corazón, no has sentido en tu espíritu un dolor profundo, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo. Déjame decirte que necesitas creer realmente en el Cristo de la gloria. Porque todo aquel que haya sido sellado por el Espíritu Santo y que en algún momento haya fallado, sentirá y debió haber sentido un dolor incalculable en su alma. Un dolor indescriptible que sentirás y no encontrarás en tu vida razón de existencia. Te sentirás la persona más baja sobre la faz de la tierra. Te sentirás que has fallado no a un hombre, sino al Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora la pregunta es: bueno, si yo soy cristiano, yo cada rato fallo delante de Dios y yo no siento eso, en ti no está el sello del Espíritu Santo. Déjame decírtelo, en ti no está el sello del Espíritu Santo. Tú no has tenido una conversión genuina. Tú no creíste de verdad. Tú solamente oíste y pronuncias el nombre de Dios, pero en ti no hay un nuevo nacimiento, porque el nacimiento verdadero
te hace sentir cuando fallas delante de Dios. Tú sientes que tu espíritu se contrita. Tú sientes que no estás caminando adecuadamente. Tú sientes que tu camino no es el camino correcto. Tú sientes y el espíritu te dice que tú estás por sendas equivocadas y que necesitas volver a la senda del evangelio, a la senda de la verdad, a la senda que es Cristo Jesús. ¡Aleluya!